Buenas noches a quienes nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la narcocultura, qué es, sus orígenes y algunos de sus impactos en la vida cotidiana. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Osvaldo Zavala, quien es maestro en literatura hispánica por la Universidad de Texas, doctor por la Universidad París III, Sorbonne Nouvelle y especialista en las representaciones de la violencia y lo político en la frontera México-Estados Unidos. Osvaldo, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Un placer estar aquí. Saludos a todos. Está también con nosotros Catherine O, quien es doctora en Sociología y profesora investigadora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ella es especialista en cultura popular campesina, con énfasis en el corrido y la música popular. Catherine, un gusto tenerla en el panel de esta noche. Bienvenida. Igualmente, gracias. Y nos acompaña también Aquiles Lázaro, quien es investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Él es maestro en música por la Universidad de Música de Viena, y promotor cultural. Su trabajo se enfoca en las políticas culturales del sector público y en los discursos de creación del arte contemporáneo. Aquiles, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, Jenny. Gracias a ti, a ustedes, al equipo del CEMES y a Osvaldo y a Caterín por acompañarnos hoy. Perfecto, entonces comencemos con la charla que nos ocupa esta noche. En México, hablar del crimen organizado, especialmente al que se conoce como narco, se ha vuelto una constante. Sin embargo, en los últimos años, a la conversación, se ha agregado una manifestación cultural que promueven los grupos del crimen organizado. Una forma de cultura que escuchamos en música, pero que también vemos en una estética de la imagen personal, por ejemplo. El tema es muy diverso, pero tratando de limitarlo, sería importante, me parece, comenzar por lo básico. Y en ese sentido, Catherine, creo que es pertinente preguntar qué es la narcocultura a pesar de la diversidad que contiene en sí misma y también, por supuesto, cuáles son algunas de sus raíces. Mira, llaman narcocultura, dicen que es subgénero de cultura. La cultura es algo que debe ser compartido y duradero, ¿eh? No es una moda. Entonces sí es algo llamativo que ya el narco sea cultura. Y no solo una moda. En un principio se pensó que era una moda, pero no, ya realmente se instaló por su poder económico, obviamente, ¿no? Pero también porque responde a muchas expectativas de la juventud. Yo lo que me interesó en un principio es precisamente que esa narcocultura que nace en Sinaloa, en la zona narca, se extendió hasta Chiapas. Digo, hay narcocorridos por todo el país, hay en Yucatán, donde sea. ¿Por qué eso? Ellos no eran narcos en ese momento que yo trabajé en los 80, pero sí era una especie, se usaba como contracultura, es decir, una cultura opuesta a la cultura oficial. Por un lado, por parte de los oyentes, los consumidores de ese tipo de cultura. Y por otro lado, la cultura, la narcocultura oficial, la de las élites, al estilo Partenón de Durazo, entonces copian a la burguesía. Se visten de Versace, si se acuerdan, ellos que distribuían Versace. Están las columnas esas griegas que se parece a la ópera de Mazatlán. Bueno, es una copia, realmente una narcoburguesía, digamos. Entonces hay dos cosas: los narcos burgueses, los narcos, digamos, ricos, y los oyentes que toman eso, lo tomaron como una contracultura en sus inicios, pero proposicionó la cultura oficial. Entonces la censura solo agravó el problema. Entonces sí, es una especie de contracultura. Actualmente yo pienso que no,
que más bien es una cultura un poco identitaria de los grupos populares y una cultura aspiracional que quieren ser como los narcos, la imagen del narco, ¿no? Propaga la imagen del narco. En un principio, el narco, hay unos, bueno, ellos mismos dicen, de chico vendía dulces en la calle, bueno, familias desarticuladas, ¿no? Vienen de los valles ahí, de Badir, Aguato y compañía, realmente sin educación, no llegaron nunca más allá de la primaria, ¿no? Entonces es una biografía en sus inicios, ¿no? Actualmente ya no narra la vida de un narco, de un héroe, entrecomillado, popular sería, sino que es la violencia. Es ahí donde nos topamos con un problema enorme, ¿no? Pero eso responde al contexto en que estamos, porque las causas son estructurales, ¿no? La pobreza, lo que acabo de decir, eran pobres y la única forma de salir adelante era el narco, pero también la estructura de la música para el compañero músico, porque sí es el octosílabo. El octosílabo, perdón, responde a la respiración. Entonces es una música muy fácil. Por eso romance era octosilábicos, o sea, no, 16 en su momento, cortado en 2, en 8, en Mistiquio. Pero sí entonces tiene una estructura musical muy fácil, una música nada complicada. Entonces eso permite también su vulgarización, ¿no? Sí, todos estos elementos que menciona usted, Catherine, son muy importantes para pensar el fenómeno desde las condiciones estructurales que lo posibilitan y que lo ven como una alternativa, hasta incluso razones, digamos, más bien técnicas que facilitan su divulgación. Y en este mismo sentido, Osvaldo, quisiera preguntarle a usted por lo mismo, ¿qué es la narcocultura? Porque se trata de un fenómeno muy extenso y también por sus raíces. ¿Qué podría comentar al respecto? Bueno, mira, mi perspectiva de trabajo ha sido distinta en el sentido de que yo me acerco a la llamada narcocultura no tanto como una expresión espontánea, ¿no? Digamos, de las zonas donde en efecto ocurre el fenómeno o la materialidad misma del narcotráfico. A mí lo que más me ha interesado en realidad es pensar cómo los discursos dominantes, que generalmente son en realidad construidos por las instituciones oficiales que nombran el fenómeno del narcotráfico como dentro de los parámetros de la ilegalidad y de la criminalidad, han permeado múltiples capas de producción cultural y han condicionado muchas veces incluso los procesos mismos creativos, tanto de corridos, por ejemplo, en los años 70 en adelante, como películas, como incluso el arte conceptual que surge en torno al fenómeno del narco. Entonces es algo que me llama mucho la atención y es algo que yo he procurado pensar en mi trabajo es como las narrativas que construyen los ejes dominantes de esta llamada guerra contra las drogas. Me refiero específicamente a las instituciones como la DEA, el FBI, el Departamento de Estado en Estados Unidos y luego después en México, por supuesto, también Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, el CISEN, las distintas agencias de inteligencia que se han ocupado en combatir supuestamente al narcotráfico construyen narrativas que coinciden puntualmente con la industria del entretenimiento. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es notar cómo esto que llamamos narcocultura muchas veces en realidad parece el complemento de consumo de objetos culturales que acompaña a una lógica estatal, a la imaginación oficial que me parece que se impone en la producción cultural y que condiciona incluso cómo consumimos estos objetos, ¿no? En los años 70 se nos hablaba de un traficante más bien precarizado que venía de una zona rural, que buscaba el dinero fácil, se decía en aquellos años, y estas narrativas con frecuencia terminaban con el encarcelamiento del traficante o la traición o siendo asesinado a tiros por el sheriff en Texas o en California, una cosa así, ¿no? Y a partir de los años 90, conforme Estados Unidos fue elevando la idea de la guerra contra el narco como una amenaza a la seguridad nacional, cuando la idea de narcotráfico entró en el paradigma del securitarismo estadounidense, la idea del traficante se volvió
algo todavía más empoderado, un grupo o una persona que desafiaba al Estado, que podía incluso rebelarse, ¿no? A la corrupción del sistema y volverse verdaderamente un agente criminal transnacional. Entonces me interesa mucho cómo la industria del entretenimiento, tanto de la música como el audiovisual, termina reproduciendo esa lógica y la incorpora y va permeando mucho de lo que va construyendo desde entonces. Entonces, es bien interesante ver, por ejemplo, los compositores de corridos en los años 70 y 80, como Algen González o Teodoro Bello, decir cómo ellos en realidad tenían muy poca relación con el mundo del narcotráfico y que en realidad su imaginario venía de consumir noticias de aquello que circulaba de un modo dominante en esos años en torno al narco. Y eso va siendo más o menos la norma también de lo que ocurre en los años 90 en adelante, cuando el narco empoderado empieza a poblar como personaje los corridos de los Tigres del Norte y luego después el movimiento alterado y por supuesto ahora incluso el corrido del ejército, ¿no? Ahora tenemos soldados que escriben canciones y que narran su propia experiencia combatiendo el crimen, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa pues es entender la narcocultura no como una expresión espontánea del pueblo, sino más bien como el reflejo de un discurso dominante que impone una lógica y una forma de mirar la criminalidad y cómo en realidad esto contribuye a criminalizar precisamente la pobreza y los cuerpos racializados y construye a crear consenso finalmente sobre qué cosa es la guerra contra el narco y por qué debemos pensar en los traficantes como un enemigo de la sociedad, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que estos elementos son muy interesantes, todo el trabajo que haces tú al respecto, Osvaldo. Pero quisiera continuar con algo que tiene mucho que ver con esto que se ha comentado hasta ahora y Te que voy tiene, a interrumpir ahí porque sí dijo algo muy importante. El corrido es como un reflejo de lo que está pasando. No promueve, no inventó el narco ni el narcotráfico. Porque uno piensa que la canción ni la música va a tener efectos criminales, ¿no? Y fue muy sí, claro lo que dijo el compañero. Es todo un aparato económico estatal que provocó esa reacción. De La acuerdo. promueve, pues la utiliza, ¿eh? Pero no bien, no lo promueve en sí, sí, sino sí, sí, decimos por supuesto. ya y todos somos cristianos. No, 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 así no va. Sí, Está no, muy esa culpar variante. a los escritores o escritoras, si es que hubiera de narco Yo, que corrido, yo vivo en Cuernavaca, sería ridículo. sí, exacto. Pero decía yo que hay algo muy interesante de esto que se ha mencionado y que creo que es importante que conectemos o pensemos con la industria cultural en México y la promoción que hace de la narcocultura. Y en ese sentido, Aquiles, quisiera preguntarte por esto, por la promoción que la industria cultural hace de la narcocultura en México y también otro tema a lo mejor que está pegado con este es qué tanto la narcocultura contribuye a engrosar las filas del crimen organizado, que lo discutíamos ahorita. Bueno, la respuesta corta es que la promueve, la difunde porque vende muy bien. Y ese es en principio el papel de ese segmento de las industrias culturales, que aquí hay que acotar un poco, porque las industrias culturales como concepto es un concepto muy amplio que incluye, no lo sé, cosas que no realmente entran aquí, como una asociación de teatro comunitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando claramente de las industrias culturales del entretenimiento y más concretamente del entretenimiento masivo, que tiene unas lógicas de consumo, unas lógicas de lucro, unas lógicas mercadotécnicas muy particulares y que están perfectamente delimitadas. Ahora, ¿cuál ha sido un poco el desarrollo de este problema? Es muy viejo, como ya comentaban Osvaldo y Catherine. Yo quisiera señalar una cosa, un punto que no se ha tocado todavía. Y es la historia que han seguido las políticas culturales del Estado mexicano, sobre todo en los últimos 30 años, que ha contribuido cardinalmente al problema. Es decir, al mismo tiempo que hemos observado un deterioro de lo que llaman el tejido social, es decir, una irrupción de estos problemas de violencia, un crecimiento acelerado de la pobreza, del desempleo, un desmantelamiento de las estructuras públicas, en concordancia con los discursos neoliberales, este mismo discurso neoliberal se comenzó a aplicar
en la oferta de bienes y servicios culturales del sector público. Entonces, a partir de finales de los años 80 y principios de los 90, empezamos a observar una especie de frenón de la responsabilidad estatal en este papel rector como dador, como otorgador a la sociedad de una oferta de bienes y servicios culturales plural, diversa y evidentemente que no fomente la violencia y que no reproduzca pues lacras sociales como las del narcotráfico. Ese deterioro de carácter social económico se complementa entonces la otra parte de la tenaza es una política cultural muy deficiente que también fue abandonando este papel rector. Y entonces, al mismo tiempo que se desintegra, que comienza a entrar en ruinas, que comienza a resquebrajarse la infraestructura cultural pública de México, que en algún tiempo fue sólida, comienza por el otro lado a salir pues como un pulpo realmente todos los otros agentes culturales de la sociedad, que bueno, la cultura es complejísima, ¿no? Ahí donde una gente desaparece o comienza a reducir su papel, entonces aparecen otros que comienzan a sustituirlo, ¿no? Es un problema viejo, es un problema estudiado, y sí creo que finalmente también hay que ser crítico en este sentido. El primer gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por López Obrador, no hizo sino profundizar todavía más esta línea de la neoliberalización de la infraestructura cultural pública, que persiste hasta ahora, diría yo. Ahora, ¿por qué? Esto evidentemente no solo se explica así, son dinámicas complejísimas y quisiera también muy brevemente apuntar dos aspectos muy sencillos. El primero de ellos es que esta explosión de productos de las industrias del entretenimiento masivo sí tiene particularidades que no se habían presentado con otras. Es decir, es cierto que son un reflejo, es cierto que no son la causa en última instancia de la violencia y de estas prácticas sociales pues tan dañinas, tan nocivas para el conjunto social, pero también es cierto que per se presentan ciertas particularidades que no tenían otras, o sea, que son únicas, pues digamos, que son muy particulares como otra expresión cultural. Una de ellas yo creo que es una regionalización máxima del producto cultural masivo, que es algo que no habíamos visto, yo creo, y que el neoliberalismo intentó sin llegar a lograrlo. Me viene a la mente, por ejemplo, cómo los fenómenos globales de Estados Unidos, no lo sé, de mi tiempo, los Backstreet Boys a finales de los 90, principios de los 2000, o Britney Spears, o todo ese desfile de máximas estrellas de los Estados Unidos, jamás penetraron realmente aquí, ¿sabes? O sea, penetraron un sector muy limitado, jamás se convirtió en el gran fenómeno de masa. Y entonces esta narcocultura sí presenta un retrato lo más fiel posible, es un estudio mercadológico perfecto porque recoge casi digamos como una calca la problemática social tan compleja que vive nuestro país y entonces todo el mundo la siente pero aquí a flor de piel, ¿no? Y la última, muy brevemente, es que también hay que reconocer que estas expresiones presentan algunas particularidades de carácter técnico que también las hacen pues atractivas desde el punto de vista estrictamente comercial, vamos a decir. O sea, no es casual que no haya sido metal, narcometal o narcobaladas o narco rock nacional, que son pues, dos géneros que existen en nuestro país y con gran actividad, sino que hayan sido pues de estos contextos semirurales, ¿no? Sobre todo del norte del país, ¿no? El acordeón, la banda, el norteño, todo eso, ¿no? Y finalmente también sí presentan, claro, particularidades desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿no? Por ejemplo, me vienen a la mente las complejísimas líneas melódicas del bajo, ¿no? Con la tuba que brinca y baja y hace de todo, que no existía antes en ningún otro género en México con esa penetración. Es eso, Jenny, gracias. Sí, todos estos elementos, por supuesto, que contribuyen a que quien se interese en estos temas se dé cuenta de que analizar la narcocultura y en específico en esta cultura de masas de la que hablamos no es tan sencillo y no es tan inmediato. Y quisiera continuar con usted, Caterina, hablando de un tema que ya mencionaba usted como interesante, pero que tiene que ver con esto, de qué tanto la narcocultura contribuye a engrosar las filas del crimen organizado. ¿Cuál sería la relación de la narcocultura, la difusión que hace de esta forma, digamos, de expresión cultural y el crimen organizado? Para mí es un resultado, no es una causa. No está en el origen, más bien es resultado.
Lo que sí quiero subrayar que me desespera es que hay una narcocultura sinaloense, una narcocultura del Golfo. Es decir, que los narcos se vuelven como jefes feudales. Es todo pues ahí está el corrido de los pinos, ¿no? Es una estructura feudal y entonces se vuelven regiones como en la Edad Media, no sé si me hago entender, pero todo el esfuerzo de México en el 19 por ser una nación, por tener más o menos valores comunes, se están deshaciendo, desarticulando, deshilachando a través de ese tipo de música, porque tampoco es la misma. Según la región, ensalzan, digamos, jefes diferentes y es una guerra de corridos, por eso matan a los cantantes. Si se equivocan de jefe, ya es una sentencia de muerte. Bueno, eso es gravísimo. Y eso sí es resultado de la desarticulación cultural que tenemos efectivamente hoy en día, pero nos remite a una versión feudal y no autonomía como quisieran ciertos grupos, ¿no? Ser municipios autónomos. No, no se trata de eso, se trata de poderes autónomos y en lucha. Entonces, bueno, eso es terrible. Y pues en México siempre se ha cantado, en mi trabajo principal es sobre los corridos zapatistas, pero de la época de la Revolución, porque acompañaron, era una cultura oral. Entonces no había gaceta, no iban a leer, ¿no? Entonces en el vivac se cantaban lo que acaba de ocurrir, toda la revolución del lado zapatista, del lado villista también. Entonces sí hay una conexión entre la acción y la música en México, pero una no provoca la otra, cantaban lo que acaba de ocurrir. No cantaban antes, vamos a agarrar Chilpancingo y vamos a... No, primero agarramos Chilpancingo y luego lo cantamos. Entonces yo pienso que es un resultado. Sí, 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 por supuesto. Pero es importante mencionarlo así, dimensionarlo así, porque se suele hacer una criminalización de la narcocultura, de ese tipo de expresiones culturales por sí mismas, ¿no? Sin pensar en todos estos entramados complejísimos que estamos comentando aquí. Sin embargo, el tiempo se nos agota y quisiera ir cerrando nuestra charla esta noche primero contigo, Osvaldo, preguntando por algo muy importante, me parece que es la simbiosis entre la narcocultura y la actividad económica criminal, cómo se da, si es que hay algo que se estudia al respecto. Sabemos que el narco en México produce una cantidad importante de dinero que no se fiscaliza, que no tiene pues una legalidad, obviamente, ¿no? Pero pues, ¿qué nos pudieras tú decir al respecto? Bueno, podría decir dos cosas. Primero, que la industria del entretenimiento no es solo, desde luego, es una cuestión doméstica, sino que sobre todo ahora, actualmente, siempre hay una condición transnacional en todo esto y mucha de la música que consumimos vinculada al narcotráfico muchas veces está producida en California, en Miami, con productores de contenido que ni siquiera son mexicanos o que vienen de otras partes de Latinoamérica y que en realidad están construyendo un consenso en torno a una narrativa que, como bien dijo aquí, les vende y que además está reiterada no solo en la música, está reiterada desde luego en el cine, en la televisión, en tantísimas producciones culturales que se hacen dentro y fuera de México, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, hasta hace un momento la película esta de Emilia Pérez es dirigida y concebida por un equipo francés, por un equipo de producción francesa, en realidad rodada en Europa también, y que sin embargo coincide puntualmente en muchas de sus formas de imaginar al narco con una cantidad insondable de productos también hechos en México, ¿no? Entonces es bien interesante entender pues que lo que dice muchas veces el narcocorrido o lo que dice una película o una serie de televisión coincide no porque esté necesariamente vinculado al crimen organizado propiamente, sino porque está más bien permeado, atravesado por un contenido ideológico que se está reiterando constantemente y como te decía al principio de mi intervención de la anterior, por narrativas que muchas veces ni siquiera están pensadas en México, sino que están más bien acompañando
la discusión política y de política pública en torno a esto que llamamos guerra contra el narco, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy importante, me parece, separar la discusión de la narcocultura como dentro de una cuestión discursiva, institucional, donde intervienen tanto la industria del entretenimiento como las instituciones que promueven la política antidrogas. Y luego, por otro lado, la historia de la materialidad misma del tráfico de drogas, ¿no? Que creo que son cosas muy distintas. Desde luego que hay anécdotas, ¿no? En las que sabemos que algunos compositores han sido asesinados por tal o cual traficante. Sabemos que algunos compositores probablemente han tomado dinero del narcotráfico. Algunos cantantes, a lo mejor, tal vez, no lo sabemos a ciencia cierta, lavaron dinero. Digamos, hay un anecdotario que em, entra en esta discusión, pero como fenómeno de producción musical y la industria del entretenimiento en sí misma, yo creo que mucho de este discurso ideológico, su contenido proviene realmente de este consenso que vivimos en torno a la guerra contra el narco. Y un poco retrocediendo a la pregunta anterior que decías, yo no creo que la música o el narcocorrido en sí ayuda a engrosar las filas del narcotráfico. Yo lo que creo que realmente hace el narcocorrido es a engrosar las filas de ciudadanos que aceptan dócilmente la política antidrogas. Yo creo que es el gran peligro latente de estas producciones culturales, a mi modo de ver, es que generan consenso sobre la violenta política antidrogas que deshumaniza al traficante, que lo vuelve un monstruo, que lo monstrifica y que termina generando esta legitimidad del asesinato extrajudicial, de la militarización del país, de los altos índices de homicidio que están correlacionados con la militarización de diferentes zonas de la región donde supuestamente se libra la guerra contra el narco. Entonces, para mí eso es lo que realmente me parece debería preocupar más, ¿no? Del consumo de estos productos culturales. No tanto que por hacerlo, que por oír una canción, un muchacho de pronto deje la escuela y se quiera volver traficante, ¿no? Yo creo que ese salto es mucho más complicado que eso. Sí, por supuesto, esto que mencionas, nuevamente surge la pregunta, ¿no? De quiénes son las grandes empresas que se están beneficiando realmente con todas este tipo de actividades, quienes venden las armas, quienes permiten que se trafique la droga entre los países, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, Aquiles, ya para terminar, la misma pregunta en la misma dirección. ¿Hay alguna simbiosis entre la narcocultura y la actividad económica criminal? ¿Cómo se da? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí la hay en niveles diversos, que son en realidad la diversidad de los niveles, como no la narcocultura, como la actividad criminal propiamente dicha ha penetrado a estas prácticas culturales. Entonces, si bien al hablar de narcocultura ya describimos pues una aceptación colectiva, como decía Catherine, que no es pasajera, que es estable, lo que quiere decir que los temas del narcotráfico pues han penetrado también incluso pues no solamente a las expresiones populares en el sentido de pues, un segmento de los sectores tradicionalmente marginados, sino que también aparece pues en producciones cinematográficas, por ejemplo, de altísimo nivel de los últimos 20 años, claro, en la narrativa, en la poesía, etcétera, y también en la música académica, en la ópera y demás, ¿no? Si bien es cierto esto, decía yo, eh, es cierto pues que hay niveles diferentes de penetración, entonces por diversos factores en los cuales nos tenemos que volver otra vez a la historia de los últimos 30 años de la reconfiguración de los canales de distribución de los productos culturales, estos discursos se han centrado en la música concretamente. Es el medio, el producto más masivo, es el producto pues más aprensible también, en el sentido de lo fácil que es escuchar simplemente, y también es pues, relativamente barato de producirse en comparación con el cine, que es la otra gran herramienta del entretenimiento masivo, o las series televisivas que necesitan muchísimos millones de pesos, ¿no? Entonces, lo ha penetrado de manera diferente. Hay ciertos productos culturales del narcotráfico que solo lo retoman como una temática, es decir, que solo lo reflejan como una temática, como un concepto abstracto en el arte contemporáneo, etcétera. Y hay definitivamente, yo lo aseguraría, pues circuitos comerciales que viven de ello, o sea que literalmente pues viven de comisiones que les pagan los narcos, uno y otro, o su productor a través de los narcos, ¿no? Eso está demostrado a través pues, de la historia también de los asesinatos de ciertas figuras de la cultura popular asociados a estos géneros, ¿no? Entonces, los niveles de penetración
son muy diferentes, pero existen. En los casos pues, más profundos es total, o sea, la actividad ilícita en algún grado, diría yo, determina pues, algunas giras o la temática de algunas canciones o los títulos de algunos álbumes, ¿no? Ahora, como llevo poquito tiempo, desde que teníamos 3 minutos, si me preguntan a mí cómo se puede atacar o empezar a atacar el problema, sí creo que se tiene que a diseñar una política integral. Por una parte, claro, la cultura no es pues per se un instrumento pues que dirija a la sociedad, es más bien pues una especie de reflejo que reproduce, etcétera, pero sí pues el meollo del problema es un asunto estructural de carácter económico, político. Entonces, al mismo tiempo que se diseñan en esa estructura una serie de políticas pues adecuadas, también debería diseñarse una política cultural diferente, una política cultural en la que el Estado reasuma su responsabilidad social como agente rector del perfil cultural de una sociedad, lo cual quiere decir no hacer una dictadura, no decir que te va a buscar de música, simplemente pues propiciar la pluralidad, propiciar la diversidad, propiciar expresiones que no atenten contra el tejido social, propiciar expresiones que no hagan apología del delito, etcétera. No se trata pues de hacer una prohibición de tal o cual cosa, sino pues de orientar, que es el papel de las políticas culturales, ¿no? Y leí ayer o antier que hay un concurso de canción, ¿no? Que sonó un poco a meme, pero bueno, pues por lo menos bien intencionado me parece, ¿no? Porque se centra precisamente en esto, ¿no? Retomemos la música popular, pero o sea, quitémosle el contenido, ¿no? Se me hace que es un caso algo aislado, a ver cómo termina, ¿no? Pero pues es una intención interesante que jamás hubo, por ejemplo, en el gobierno de López Obrador. Eso es todo de mi parte, Jenny, gracias. Sí, es el problema de este tipo de temas, de problemas sociales, es que son muy complejos, pero sin duda creo que tanto Catherine como Osvaldo como Aquiles dieron elementos muy importantes para pensarlo y tratar de llenar de determinaciones un fenómeno que se nos presenta como completamente dado, que lo aceptamos como cotidiano, pero que no siempre sabemos de dónde viene, cómo nos impacta, a qué intereses corresponde, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, agradezco mucho a Catherine, a Osvaldo y a Aquiles por sus participaciones. Fueron muy amenas, fueron muy interesantes. Y por supuesto también agradezco a quien se unió a esta transmisión de Lo Marginal en el Centro. Que tengan muy buenas noches.